Esta es una publicación de Picando Piedra. Suscríbete para más contenidos como este. Gracias por regalarme tu like. Participación del abogado César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de la Nación en el debate Diálogos por la Justicia, donde responde a preguntas formuladas por la comunidad universitaria. Sean todos bienvenidos a Diálogos por la Justicia UP 2025. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Cómo considera que la Suprema Corte debe enfrentar los desafíos legales relacionados con la privacidad, libertad de expresión y acceso a la información en el entorno digital? César, te escuchamos. Muchas gracias. Saludo a las compañeras y al compañero candidato. Me parece que es un tema que no forzosamente terminará con el Pleno de la Suprema Corte o alguna de las salas, pero si llegase a dar esa situación, me parece que tenemos que hacer un análisis muy sencillo y muy serio. ¿Hasta dónde es la capacidad de la libertad de expresión que ésta pueda ir en contra de derechos de terceros? Y ahí me parece que el acceso a la información es importante en el entorno digital, porque la problemática que hemos tenido es que muchas veces en estas redes sociales terminamos encontrando a seudónimos o personajes que no están identificados y que se han podido utilizar para la difamación, para el ataque, para la mentira. Por eso es importante que cada uno de los ministras y ministros tengamos un contexto real y actualizado. La grave problemática que hemos tenido en nuestro sistema es que a lo mejor no lo hemos hecho acorde a los nuevos desafíos tecnológicos que tenemos en nuestro país. Y esa es una grave problemática que nos ha estado causando, porque nosotros que tenemos que contrastar con las nuevas generaciones no podemos tener un punto de vista que esté alejado a la realidad de lo que estamos viviendo en el día a día. Por eso es importante entender que la libertad de expresión no se puede limitar, pero sí alcanza un tope cuando la misma va en contra de derechos de terceros. Y eso me parece que será importante que se adopte en cuanto a las nuevas problemáticas que estamos viviendo en el día a día y que desafortunadamente muchas veces no se ha regulado por parte del Poder Legislativo y que ha sido omiso el Poder Ejecutivo en ese sentido, y me parece que la Corte sí puede determinar cuáles son los criterios que se podrían llevar a cabo de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo en el día a día en nuestro país y con todas estas nuevas herramientas tecnológicas que se utilizan cotidianamente por parte de la sociedad mexicana. Gracias, César. Ahora continuamos con la segunda pregunta. En un contexto donde los miembros de la Corte podrían tener diversas posturas ideológicas o influencias externas, ¿cómo manejarían posibles conflictos de intereses para mantener la imparcialidad del órgano judicial? César Mario, te escuchamos. Claro que sí. Coincido con lo que dicen los compañeros. Es completamente lógico que una ministra o un ministro tenga posturas ideológicas personales, y lo importante del debate en un órgano colegiado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el contraste de esas ideologías. Me parece que es distinto tener una ideología a que exista una influencia externa, porque ahí sí podría entonces el punto de vista, la valoración jurídica que pueda llevar a cabo un ministro para tomar una determinación o emitir una opinión técnico-jurídica podría ser contraria a la mejor a lo que son los intereses generales o en este caso el interés particular de esa influencia externa. Pero ¿cómo manejar estos posibles conflictos de intereses? Como lo han comentado las compañeras y el compañero, la misma Constitución nos da las reglas de cómo se tiene que llevar a cabo. Pero por supuesto que en este caso una ministra o un ministro, pues la ética y la probidad tienen que ser una de las principales virtudes que se tiene que manejar. Nosotros, y en mi caso personal, si llego a tener la oportunidad de ser ministro de la Suprema Corte, por supuesto que tengo una ideología muy clara, muy específica, pero como dice el filósofo jurídico, podré no estar de acuerdo con tu punto de vista, pero incluso daría mi vida para que tú puedas dar ese punto de vista. Eso es lo que nosotros buscamos como juzgadores, eso es lo que se buscaría como ministro, el tener esa oportunidad de que impere la justicia sobre la ley. ¿Y a qué me refiero? Desafortunadamente hemos estado viviendo en una época en donde la aplicación de la ley está por encima de la justicia, y eso creo que ha afectado en muchos sentidos a la sociedad mexicana, incluso las resoluciones de muchos de los juzgadores, por lo cual considero que es necesario las posturas personales e íntegras de cada uno de las ministras y ministros de la Suprema Corte. Gracias, César Mario. Adelante con nuestra tercera pregunta. ¿En qué medida
y por qué considera que la elección de los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular mejorará las capacidades de impartición de justicia en nuestro país. César, te escuchamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, me parece que el que vayamos a despolitizar la designación de los ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los principales puntos en los cuales podemos avanzar. Todos conocemos y sabemos, ¿no?, que lo que ha hecho el constituyente permanente al autorizar y emitir esta reforma constitucional, lo que hizo fue cambiar la forma en que eran designados los ministros de la Suprema Corte y las ministras. Por supuesto que al no ser un acuerdo político entre el presidente y los grupos parlamentarios, pues ya tenemos la posibilidad de conocer por lo menos a los perfiles que pueden llegar a aspirar a ser ministras o ministros. Eso nos da una oportunidad de conocerlos, de ir, ver cuáles son las propuestas, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren llevar a cabo, y entonces sí, ver si tiene la confianza. Estamos quitándole también esa parte, me parece también muy importante, de lejanía que tiene la Corte con la sociedad en general. Nosotros sabemos por las sesiones públicas lo que sucede en la Corte, pero la realidad es que no existe esa proximidad entre el ministro, la ministra, con la sociedad en general. Me parece que también es como un ejemplo que se tiene que llevar a cabo con los demás órganos que existen de impartición de justicia en el país, pero no es el único, porque obviamente están los tribunales, están los juzgados, y me parece que es un punto importante para acabar con esas cofradías de poder que existen dentro del Poder Judicial, no solo de la Federación, sino también del Fuero Común, los cuales se quedaron enquistados. Si bien es cierto, hay grandes jueces, grandes magistrados y grandes ministras y ministros, la realidad es que sí existía esa lejanía con la sociedad en general y sobre todo con la justicia. Y eso me parece que sí viene a ser un cambio de paradigmas, y que la designación ahora de los ministros sea de esta forma, me parece que enriquece al Poder Judicial de la Federación. Gracias, César. Ahora pasamos a la cuarta pregunta. En casos de alto perfil o que generen división social, ¿cómo buscaría garantizar que la Corte actúe con imparcialidad, basándose únicamente en el derecho y no en la opinión pública? César Mario. Gracias. Me parece que de entrada nuevamente nos vamos a valores muy sencillos que tienen que ver con las ministras y ministros en este caso, la ética y la probidad. Me parece que todos los ministros que lleguemos a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendremos que responder por el sentido de nuestras resoluciones. Y me parece que incluso ya vivimos en una sociedad que, gracias a todas las herramientas tecnológicas que existen al día de hoy, está muchísimo más informada, está politizada, conoce sobre los temas, ya no es tan fácil engañarlos. Y eso me parece que ha hecho que tengamos una exigencia mayor todavía, y por eso vemos a lo mejor un cambio de paradigmas como el que estamos viendo el día de hoy. Me parece que incluso entre mayor comunicación que exista por parte de la Suprema Corte con la sociedad en general y con los diversos medios de comunicación para explicar qué es lo que sucede, por qué se llega a una resolución, cuál fue el fundamento, la motivación que te dio para poder tú resolver de esa manera, es sumamente importante, porque el juzgador tiene que ser valiente. El juzgador, no importa lo que diga la presión social, si él considera que de acuerdo a la ley, a la justicia, la resolución que tiene que emitir tiene que ir en ese sentido, pues me parece que para eso estudiamos esta carrera. Yo que tengo hijos que ya están en edad de estudiar, y el que decidió estudiar en la carrera de Derecho, se lo dije, tienes que ser valiente y no importa lo que los demás puedan opinar, si tú crees en algo tienes que buscar que eso se pueda llevar a cabo. La opinión pública por supuesto que juzgará, pero nosotros me parece que tenemos una responsabilidad muy grande, y esa responsabilidad es ir de acuerdo a los valores, ¿no?, y a la integridad que una persona pueda tener para buscar siempre la justicia, incluso sobre los intereses personales y algunas veces la legalidad. Gracias, César. Vamos con nuestra quinta pregunta. ¿Cree que el sistema actual cumple con su función adecuadamente o considera que podría haber reformas para hacerlo más accesible y efectivo? Adelante, César. Gracias. En lo personal, yo sí considero que tendrían que existir varias reformas para hacerlo mucho más accesible y efectivo. ¿Y por qué lo digo así? Me parece que hay incluso algunas materias en donde el sistema incluso se ha convertido no acorde a la nueva realidad que nosotros estamos viviendo.
deberíamos de utilizar muchísimas más herramientas tecnológicas para hacerlo mucho más accesible para la gente. Es imposible para muchas personas a lo mejor entender el por qué su trámite no se ha podido llevar a cabo o no se ha podido ejecutar la sentencia o por qué no se ha notificado un acuerdo, porque todavía tienes que mandar a hacer un oficio. Para ese oficio entra la famosa corrupción institucionalizada, que ya ni siquiera la vemos como una corrupción, que por dar un incentivo de carácter legal para agilizar el proceso, tenga que salir se tenga que ir a entregar. Y me parece que esas herramientas incluso podrían ayudar a que no solo sea muchísimo más accesible, sino que también es mucho más amigable entre las partes. Me parece que tenemos que manejar mucho los mecanismos alternos de solución de conflictos, porque hay sistemas que se encuentran completamente saturados. Yo que soy penalista, que es mi especialidad, el cambio de paradigmas que hubo en el sistema fue muy importante, pero lamentablemente lo terminamos haciendo a la mexicana, porque lo que se buscaba en este nuevo proceso penal adversarial es que las partes tuvieran igualdad procesal y que además imperara la justicia sobre la legalidad. Cuando nosotros le quitamos el jurado popular, lo convertimos en un sistema legaloide, en donde el juez no solo cuida el proceso, sino que determina cuál es la resolución que se tiene que llevar a cabo. Y si bien es cierto, buscábamos que muchos de estos juzgados pudieran ser colegiados, la realidad es que está tan saturado el sistema que muchas veces nada más un juez. Y en cambio, si tenemos estas medidas alternas de solución de conflictos, habría muchas más reparaciones del daño que castigos en contra de las personas que cometen un delito. Gracias, César. Con esto hemos llegado al final de este diálogo por la justicia UP 2025. Agradecemos a todos sus participaciones y especialmente a ustedes que nos han visto. Los invitamos a seguir los siguientes diálogos. Nos vemos pronto. Esta fue una publicación más de Picando Piedra. Cubriendo el debate. Diálogos por la Justicia 2025. Próximamente otra publicación con otro candidato o candidata. No olvides suscribirse a nuestro canal y darnos su like para más contenidos como este. Por su atención, gracias.